SCL Consulting patrocina Todo SAP. Pues vamos a hablar de tecnología los lunes con SCL Consulting. Ya está por aquí don Carlos Campos, el director comercial de grandes cuentas de SCL Consulting. Don Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Bien hallado, caballero. ¿Qué tal? ¿Le tocó puente o no le tocó puente a usted? Esta vez no, ya hemos tenido muchos puentes en este mes de mayo. Bueno, yo me permití el lujo, ya lo saben ustedes, me permití un poquito el lujo y siempre me viene bien desconectar, O sea que... Sí, pero este mes es que es exagerado. Bueno, hoy uno por otro, el que se tomó usted por el que no pude y este me toca. ¿Todo bien, don Carlos? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro invitado, que es don Javier Fernández de León, que es el director del área de SAP de Fujitsu. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Y recordaba a Carlos antes que ya hemos hablado con Fujitsu en este espacio, esta temporada además, que hablábamos de supercomputación, ¿verdad? Lo recuerda y lo recuerdan también nuestros oyentes. Hoy vamos a seguir hablando de tecnología, vamos a seguir hablando de innovación y vamos a hablar de cloud y de un montón de cosas que quiera Carlos, que quiera nuestro invitado. Don Javier Fernández del área SAP de Fujitsu, compañía, como saben los oyentes, con la que tiene un importante peso todo el tema de la tecnología, todo el tema de la innovación, que forma parte de su negocio, del negocio de Fujitsu. Pero, don Javier, toda esta tecnología, si la miráramos a nivel interno, es decir, en su día a día, en sus relaciones internas dentro de la compañía, ¿cómo les ayuda, cómo les afecta, cómo les impacta, cómo la utilizan? Bueno, pues la verdad es que nosotros somos los primeros, digamos, usuarios de la tecnología que vendemos a nuestros clientes, ¿no? O sea, no en casa del herrero cuchillo de palo, no, aquí sí usa tecnología. Aquí no. De hecho, bueno, por ejemplo, Fujitsu es una compañía que realmente poca gente lo sabe porque los japoneses no son muy allá para hacer marketing, pero es la tercera compañía de tecnologías de la información del mundo, después de HP e IBM, ¿no? Con una facturación de más de 50.000 millones de dólares, invertimos en más de 2.500 millones de dólares y bueno, desde el punto de vista tecnológico, uno de nuestros grandes negocios es el hardware, que como bien sabes tiene un margen muy pequeño, ¿no? Entonces, nosotros hacemos uso de estos despliegues tecnológicos para mejorar la calidad de las fábricas, de los diseños, tener un completo diseño de soluciones desde que se diseña directamente por nuestros ingenieros hasta que pasan al consumidor, ¿no? En ese sentido. A nivel de aplicaciones internas, pues el uso que hacemos de nuestras aplicaciones están todas enteramente basadas en entornos cloud. Fujitsu tiene más de 100 data centers por todo el mundo, desde donde damos servicios a nuestros clientes, pero desde donde también damos servicios a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en realidad SAP es otra tecnología que utilizamos internamente y otras muchas, como puede ser Cloud Computing, Analytics, todas estas que están en boga a día de hoy, no movilidad, ¿no? Y en el fondo lo que buscamos es ser más ágiles, ser más flexibles, la calidad en los productos y bueno, sobre todo ser competitivos en el mercado. Si hablamos de tendencias tecnológicas, como hacemos en este espacio de tecnología y de innovación los lunes, hablamos semanas anteriores, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de cloud, hemos hablado también de movilidad, hablamos de Big Data, del llamado Internet de las Cosas. Don Javier, ¿cómo entiende Fujitsu todas esas tendencias? Sí. Bueno, en realidad estas tendencias ya son una realidad. Todas estas tecnologías ya están implantadas a día de hoy y ahora estamos en una fase de lo que es lo que nosotros llamamos una implantación masiva, ¿no? En realidad son tecnologías que son tecnologías convergentes, es decir, cuando hablamos del Internet de las Cosas, en Internet de las Cosas no se puede entender sin la movilidad, sin el Big Data, sin el Cloud Computing, etcétera, etcétera. Y de hecho, las fases de implantación de este tipo de tecnologías no ha variado a lo largo de la historia. Lo que sí que ocurre ahora es que los ciclos de despliegue se han acortado, ¿no? Si buscamos un símil, por ejemplo, con las compañías de telecomunicaciones, las operadoras móviles, pues en los años 80, entre los años 80 y el año 90, pues hubo algunas compañías que tuvieron una visión, que es el poder hablar por el móvil sin utilizar cable, ¿no? Sin utilizar cable o cobre o como lo quieras llamar, ¿no? Durante esa época se produjo una inversión masiva en I+D, pero no hubo un retorno de la inversión a nivel económico por parte de las empresas, ¿no? Luego pasamos a otra fase, que es la fase de adopción masiva en el mercado, que en este caso fue del año 90 al año 2000, donde nos encontramos que casi más de 800 millones de usuarios en el mundo se conectaron a las redes móviles, ¿no? Y luego la tercera fase es la fase en la que se produce un cambio de modelo de negocio. Si miramos del año 2000 al 2011, vemos como las operadoras han perdido su peso en el mercado en detrimento de las compañías de contenidos como Google, como Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. De hecho, os doy un dato, ¿no? Google a día de hoy vale más en bolsa que todas las compañías de telecomunicaciones de Europa. Pues bueno, con las tendencias que existen ahora en el mercado y una de las que nosotros vemos con más potencial es la del Internet de las Cosas. De hecho, nos gusta hablar que
Se está produciendo una revolución en el mercado, así como se produjo una revolución con los mainframes, luego con las tecnologías cliente-servidor, luego con la aparición de Internet. Con Internet de las cosas va a pasar exactamente lo mismo. Y estas fases se van a cumplir de la misma manera, pero con unos ciclos un poco más cortos. De hecho, aquí tengo apuntados unos datos que me he apuntado esta mañana. En el año 2009 había más de 900 millones de dispositivos conectados a Internet. No hablo de personas, a día de hoy hay más de 7.000. A día de hoy hay más de 2.700 y se espera que en el año 2019 haya más de 40.000 millones de dispositivos conectados. Neveras, coches, todo lo que te puedas imaginar, sensores, ¿no? Y esto va a crear nuevos modelos de negocio y va a tener un impacto muy importante sobre el PIB mundial. De hecho, se supone más del 2%, ¿no? Y esta es una realidad tangible. La tecnología ya está a día de hoy disponible. Simplemente nos encontramos en la fase de adopción masiva. Y, por ejemplo, Fujitsu en ese sentido pues tiene muchos proyectos interesantes que ya hemos desplegado, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un framework que aúna todo este tipo de tecnologías, movilidad, cloud, analytics, y podemos venderlas por sectores verticalizados, industria, agricultura, sanidad. Y os doy un ejemplo de unos clientes que tenemos en Japón, ¿no? Son compañías que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Lo que hemos hecho ha sido implantar sensores en la tierra, cámaras que monitorizan las plantas, el ganado, y a través de realidad aumentada pueden ver cómo está creciendo. Esos sensores se informan en tiempo real a un entorno cloud, que además coge datos meteorológicos de cosechas históricas, de datos históricos de, por ejemplo, el trigo a esta altura crece de mejor manera, o si utilizo estas semillas mejor, y automáticamente van informando en tiempo real al agricultor a través de smartphone de hoy tienes que recolectar, hoy tienes que plantar, o a través de medios robotizados, ahora regamos, etcétera, etcétera. Es decir, que se acabó la idea de, mañana creo que va a llover, vamos a plantar hoy. No, ahora todo esto se va a hacer con modelos estadísticos y eso es un poco el entender las cosas, es una realidad. Otro ejemplo muy interesante es en el que tratamos a las personas como sensores, es decir, cuando tú tienes un smartphone, en realidad tú te puedes convertir en un sensor para el cloud, ¿no? En Tokio, donde el tráfico es un caos, me puedes creer, pues hemos desarrollado un proyecto para una compañía de taxis, sí, donde lo que hemos hecho ha sido lo siguiente: cada taxi lleva un smartphone en el coche. Entonces, el smartphone en el coche tiene un sistema de GPS y automáticamente sabemos dónde está el coche y a qué velocidad se está moviendo. Tú eso lo mapeas con un sistema cartográfico y como sabes la velocidad a la que se está moviendo el taxi, sabes si hay tráfico o no. Ajá. De tal manera que cuando un taxista va a coger a otra persona y le va a llevar a un punto en destino, lo que se hace es una analítica en tiempo real, utilizando, pues en este caso, SAP HANA, modelos de Business Intelligence, para indicarle la ruta más óptima. Claro, si estamos hablando de 40.000 taxistas, en realidad tenemos un mapeo integral de toda la ciudad en tiempo real, ¿no? Bueno, pues ahí está el Internet de las cosas funcionando. Con lo cual, ya digo, estas tendencias están ahí, ya no son tendencias, son realidades y simplemente falta echarle un poco de creatividad para implantarlas. ¿No, Carlos? Pues la verdad es que es muy interesante todas las cosas que nos has contado, Javier. Nosotros, desde el punto de vista de SAP, desde luego, y de SCL, que es un partner de SAP, como bien sabéis, estamos muy interesados en Fujitsu. Fujitsu no solamente tiene esta capacidad tremenda en el ámbito tecnológico, sino que cada vez más tiene una presencia brutal en toda Europa y concretamente en España en el ámbito de los servicios de valor añadido relacionados con las tecnologías que fabrican. Quizá para nosotros la más interesante, sin duda, tenéis muchas otras, ¿no?, en el mundo de los grandes servidores para empresa, pero quizá la más interesante para nosotros es esta nueva tecnología disruptiva. Me pedías que explicara qué es una tecnología disruptiva. Claro. Pues es cuando se produce un salto tecnológico de cierta importancia, un cambio paradigmático. Por ejemplo, el paso a 64 bits fue un cambio disruptivo en la tecnología. El paso de la tecnología mainframe, que ha comentado Javier, a la tecnología cliente-servidor fue un paso disruptivo para la tecnología. Y lo importante es ver cómo estas disrupciones afectan a las cuentas de resultados. Y efectivamente también estoy de acuerdo con Javier que los ciclos se han acortado. Por ejemplo, cuando se implantó la telefonía fija, que fue un despliegue brutal también para la época, aunque hoy en día pues que estamos acostumbrados a otro tipo de infraestructuras, pues lo podíamos considerar baladí, pues no fue así, fue un despliegue tremendo. El primer cable que cruzó el Atlántico fue un hito en la historia de las telecomunicaciones. Sin embargo, el efecto del teléfono en las grandes empresas
tardó más de 10 años en verse en su cuenta de resultados. Hoy en día todo eso es muchísimo más acelerado y estas tecnologías tienen capacidad para afectar a la cuenta de resultados en el propio año. Concretamente, HANA es una base de datos de estado sólido, que es un tipo de tecnología también tremenda, basado en memoria RAM, y le pediría a Javier ahora que nos explique un poquito más por qué HANA es una tecnología disruptiva en el mundo de las bases de datos, cuáles han sido las carencias que han venido trayendo las bases de datos para las aplicaciones corporativas, de qué forma HANA lo resuelve, y cómo HANA nos puede ayudar a transformar nuestra forma de entender los procesos de negocio. Muy bien. A ver, realmente, y si no nos ponemos a hablar desde un punto de vista muy tecnológico, imaginemos una base de datos con un rendimiento ilimitado, donde le eches lo que le eches, no vas a tener ningún problema a la hora de procesar la información. Pues en esencia, eso es lo que es HANA. Lo que ocurre es que esto, como tú bien dices, es un elemento disruptor de mercado, porque cambia las cosas tal y como las hacíamos a día de hoy. A día de hoy tenemos una serie de problemas de rendimiento en los servidores. Entonces, por ejemplo, para extraer el valor de la información, para hacer analíticas, teníamos que extraer la información a otros sistemas, que era una copia de los sistemas productivos, y a partir de ahí analizar la información. Esto implicaba sacar información de un sitio, transformarla, meterla en otro, información por aquí, información por allí, más costes, más gastos y más peligro de que se produjeran errores, ¿no? Claro, si nos encontramos con una base de datos donde le eches lo que le eches, no vas a tener ningún problema de rendimiento, te puedes encontrar con que, por ejemplo, Amancio Ortega, en lugar de tener 50 bases de datos, una por país, puede tener una única, con la gran ventaja adicional de que cuando quiera explotar esa información, lo puede hacer directamente contra esa base de datos. Y puede comparar, por ejemplo, por qué si una campaña de marketing en España ha invertido tanto y en Brasil tanto, ¿por qué he vendido más en Brasil? Si tienes la información dispersa, esto es más difícil. Entonces, las ventajas que tiene HANA, desde mi punto de vista, son tres. En primer lugar, te permite el acceso al Big Data en tiempo real. Te permite hacer una analítica de la información en tiempo real. Que cualquier persona, por ejemplo, una empresa retail, por ejemplo, Amancio Ortega, se podría conectar teóricamente e ir haciendo drill down. A ver, ¿cuánto ha vendido en esta tienda? En tiempo real te diría cuánto se ha vendido hasta el último calcetín que se ha vendido en el último segundo. O cuál es mi flujo o mi flujo de tesorería en estos momentos. Luego, por otro lado, aprovechando de que tenemos esta capacidad de que el rendimiento es ilimitado, ¿por qué no hacer analíticas en tiempo real contra esta base de datos? Si lo puedo hacer, ¿no? Y en este sentido, pues podríamos hacer cosas que hasta ahora eran impensables. Por ejemplo, que cuando fueras a pagar a un sitio y tú pasaras la tarjeta, automáticamente se lanzara un proceso en el banco que analizara cuántas hipotecas tienes, cuál es tu nivel de ingresos, si has sido moroso alguna vez. Es decir, hiciera un análisis de riesgo en tiempo real, de tal manera que cuando tú terminas de pasar la tarjeta, automáticamente le saliera un mensaje al señor de la tienda diciendo a este hombre le puedes financiar la compra o no. Y tercero, que para mí es más importante, al ser una tecnología completamente disruptora, te permite crear nuevos modelos de negocio que eran impensables a día de hoy. Y esos modelos de negocio se pueden monetizar. Y yo siempre pongo uno que puede parecer una utopía, pero nosotros estamos trabajando en ello y es una realidad. Imaginemos que desarrollo una aplicación para un smartphone, por ejemplo, para una gran compañía de supermercados, de estas que existen en España, ¿no? ¿Os habéis fijado que cuando vais a este tipo de tiendas os ofrecen que os conectáis a la Wi-Fi? La razón es para ubicaros físicamente. Una vez que estáis ubicados físicamente, imaginaos que esta aplicación lanza un proceso de los que se denominaban batch anteriormente, donde miramos lo que habíamos comprado en los últimos 50 años. Como no tengo problemas de rendimiento, y encima eso lo mapeo y hago un análisis en tiempo real de mi patrón de compra. Por ejemplo, este hombre se compra siempre en noviembre un jamón, o en diciembre dispone más efectivo. Y eso cojo y lo mapeo con el resto del sistema SAP que tiene este proveedor contra los productos perecederos que tengo que vender hoy. O contra los objetivos de negocio que tengo del día. Y automáticamente me llega al smartphone unas ofertas personalizadas. Es decir, lo que se llama un marketing one-to-one. Eso hasta el día de hoy era impensable y con tecnologías de este tipo es posible. Dos dudas sobre algo que leía este fin de semana y algo que conocíamos hoy y que les venimos contando aquí a los oyentes. Hablaba Javier de nuevos modelos de negocio que no sé si permiten creación de nuevos empleos. Hemos conocido hoy, por ejemplo, el informe presentado por Ametic en lo que se refiere al empleo en el sector de las tecnologías. Dice que la estabilidad laboral alcanza al 89% de los empleados del sector TIC, que no sé si es algo en lo que pueden coincidir Carlos y Javier. Y dice también que la inversión en analítica de datos genera empleos. No sé si están de acuerdo o no. No, sin duda, sin duda. Bueno, de entrada, nuestro sector es un sector que tiene algún componente anticíclico. Entonces, si bien en la economía mundial, pues
se ha visto afectadas todas las compañías y probablemente incluso una compañía del tamaño de Fujitsu también. De alguna manera la innovación tecnológica ha permitido un crecimiento continuo, incluso en tiempos de crisis de las grandes tecnológicas. Y sin duda la analítica de datos es un área donde se van a demandar muchísimos trabajos. Estamos viviendo una tercera revolución industrial y tenemos suerte de vivir en esta época de revolución industrial, donde, como ha comentado Javier, disponemos de tecnología que es capaz de cambiar la forma en la que entendemos el mundo. Alguna de las habilidades de SAP HANA, que ahora te pediremos que nos describas qué significa el acrónimo, que yo nunca lo he sabido demasiado bien, pues permiten embarcarnos en proyectos de análisis predictivo o análisis indiciario. Como no hay limitaciones en cuanto a rendimiento, pues podemos analizar estadísticamente correlaciones en series tremendamente grandes o en bases de datos que contemplan miles de parámetros. Por ejemplo, un Ministerio del Interior podría hacer un análisis indiciario en base a una serie de patrones comunes en determinados casos y deducir cuándo se va a producir determinado crimen o que esto es indiciario de que ha sido un hecho delictivo. O, por ejemplo, una petrolera podría analizar un modelo que fuera capaz de predecir la ocurrencia de terremotos y reducir el riesgo a la hora de desplegar una plataforma en determinados sitios. Obviamente hemos visto que en España eso no se ha hecho, como han demostrado las últimas noticias, pero hoy por hoy tenemos soluciones tecnológicas y sin duda Fujitsu con sus soluciones de hardware, porque HANA es una solución que es mitad de software y mitad hardware, es lo que se llama un appliance, pues es capaz de proveer al mercado empresarial y en general al mundo, vamos. De hecho, hay incluso soluciones más lúdicas. No sé si sabes que los McLaren de la Fórmula 1 utilizan SAP HANA como tecnología de backend. Entonces, cada coche lleva no sé cuántos sensores, cientos de sensores que reportan más de 10.000 millones de registros por carrera. Dos coches, 20.000 millones de registros por carrera. Tú te coges todas las carreras del año y no solo las del año, sino las de otros años y eres capaz de, en tiempo real, mientras el coche está en carrera, pues ir dándole órdenes al piloto, porque he visto que el neumático lo llevas a esta temperatura hace este tiempo y esta curva la tomaste mejor hace 2 años. Ajá. Entonces, bueno, realmente coincido contigo plenamente. De hecho, el Harvard Business Review dice que el trabajo por autonomasia del siglo XXI va a ser el analista de datos, que yo creo que va a ser un perfil que va a mezclar el perfil de negocio, de ingeniería informática y de estadística. Esos van a ser los perfiles más demandados, porque lo que yo creo que hasta ahora, como hemos concebido a los CIOs, los Chief Information Officers, es los que se encargaban de mantener la información, de tener las luces encendidas. Pero yo creo que debemos evolucionar hasta un Chief Innovation Officer, alguien que se tiene que sentar en el Consejo de Administración y a través de ejemplos como el que te he comentado anteriormente, pues pueda ayudar a innovar a la compañía, a ganar más dinero a través de nuevos modelos de negocio. Y otra duda que hablaba Javier de aplicaciones, poniendo el ejemplo que nos ponía, estamos ante un riesgo de burbuja de aplicaciones. Leía yo datos este fin de semana en las aplicaciones que se crean en España y en el resto del mundo, las que llegan a buen puerto, las que no, y las que tienen una vida determinada. No sé vosotros que estáis también, que lo veis desde dentro, cuál es vuestra postura. A ver, yo es que distinguiría entre las aplicaciones o apps para el público en general y las aplicaciones corporativas, que son más o menos los entornos en los que se mueve nuestra empresa, ¿no? Si miramos el entorno de los RPs, de los CRMs, ¿cuántos proveedores hay en el mundo? 7, 8. O sea, no es que haya miles, ¿no? Como puedes encontrarte de aplicaciones para el móvil, ¿no? Con lo cual, ahí yo no creo que haya burbuja. De hecho, muchas de estas aplicaciones que aparecen en los móviles tampoco es que sean rentables desde un punto de vista económico. Lo que ocurre es que con que haya una persona que la desarrolle, ya está a disposición de todo el mundo a nivel mundial. Esto es lo que nos da Internet. Es posible que llegue a cambiar el modelo de alguno de los jugadores líderes de nuestro sector. Muy probablemente, pues, la disponibilidad de la tecnología va a hacer que los fabricantes se planteen si tiene sentido ofrecer licencias en tenencia. Sí, no, eso está claro. Y de hecho se está viendo que las empresas cuyo modelo es un modelo más de nube y más de servicio y menos de tenencia, más de on-demand y menos de on-premise, están teniendo más éxito que los jugadores tradicionales que ofrecían sus licencias en términos de tenencia. Y probablemente este tipo de tecnologías pues va a hacer que cambie el propio modelo de negocio de los grandes fabricantes de software
y nos enfrentaremos y posiblemente hardware también, claro, sin duda, ¿no? Nos enfrentaremos a retos allí. Ahora, tanto como para que se vuelva a producir una burbuja como la que se produjo hace unos años y tal, con todo el tema de las .com, yo lo veo complicado. Es verdad que es posible y que hay que entender que el mundo de las aplicaciones es una mina de oro que tenemos en casa todos. O sea, que cualquier persona que sepa desarrollar para iOS o para Android es susceptible de hacer una aplicación que tenga millones de descargas y hacerse millonario con una sola aplicación, si da con la idea y es capaz de desplegarla con éxito, ¿no? Y esto ha pasado, ¿no? Con aplicaciones muy, muy sencillas han hecho de repente millonarios chavales en su casa desarrollando sobre un Android o sobre un iPhone, ¿no? En ese sentido sí que hay oportunidades, pero yo no creo que se pueda producir una burbuja en el sentido financiero de la palabra burbuja, ¿no? Y pernicioso, ¿no? Como ha ocurrido en otros sectores. Eso es importante, lo del cambio de modelo de negocio. Nosotros lo estamos experimentando. De hecho, si bien anteriormente nuestros clientes solían implantar la tecnología directamente en sus data centers, en sus instalaciones, ahora los modelos cloud, y de hecho tenemos uno que estamos desplegando con un éxito muy considerable para SAP, donde el cliente paga en función de las transacciones que ejecuta en SAP. Entonces, se supone que si te va bien tu negocio, tienes más transacciones en SAP. Entonces, tú pagas más, pero todo esto no lo tienes en tu data center. Lo tienes en un data center de un proveedor como nosotros, que se encarga de todos los parámetros de calidad, que además puedes ir cambiando y moldeando y alineando con tu estrategia de negocio, ¿no? Que mis clientes pasan a ser más críticos, pues te puedo dar un nivel adicional de criticidad, ¿no? Y eso está cambiando y va a seguir así, y creciendo a doble dígito. Javier, le esperamos aquí para cuando quiera, porque nos quedamos sin tiempo y para más, pero que será un placer recibirle para que nos cuente un montón de cosas, un montón de ejemplos y curiosidades como las que nos ha contado y las que hemos aprendido esta tarde. Don Javier Fernández de León, el director del área de SAP de Fujitsu, un placer, como digo. Muchas gracias. Seguir trabajando igual de bien. Muy bien, muchísimas gracias. Don Carlos Campos, a usted le veo pues también cuando quiera, si es la semana que viene bien y si no en 2 semanas, porque tenemos aquí este espacio de SCL Consulting todos los lunes, director comercial de grandes cuentas de SCL Consulting. Un placer también. Muchas gracias. Hasta la siguiente. SCL Consulting ha patrocinado Todo SAP.